Hello everyone, and welcome to another English lesson. El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado phrasal verbs. Como sabemos, los verbos, son palabras que utilizamos para expresar acciones. Por ejemplo, go, play, have, take, see, watch, cook, etc. Los phrasal verbs son verbos que al combinarse con otra palabra cambian su significado de la forma raíz. Algunos ejemplos de los phrasal verbs son go up, get out, take away, call back, turn off, deal with. De algunos de ellos podemos adivinar su significado. Por ejemplo, go up, donde go significa ir y up solo significa arriba. Go up se traduce como subir, o sea, ir para arriba. Otro ejemplo de esto sería call back. Call es llamar. Back es de regreso o de vuelta. Call back significa devolver la llamada. Este no es el caso de todos. Hay algunos cuya definición cambia drásticamente de su forma raíz. Tenemos por ejemplo get out. Get en su forma más simple significa conseguir u obtener, pero al agregarle out significa salir de un lugar. Otro ejemplo sería el verbo turn, cuyo significado simple es girar o dar vuelta. Al cambiarlo por turn on o turn off, su significado cambia por encender o apagar. Take significa tomar, pero al combinarlo con take away, significa llevarse un objeto de un lugar. Como podrán observar, los phrasal verbs suelen cambiar su significado de la forma original. Eso es uno de los principales motivos por lo que los phrasal verbs son una de las partes más difíciles de aprender del inglés. Y el problema es que los significados tenemos que aprendérnoslos de memoria. Entrando un poco más en el aspecto gramatical de los phrasal verbs, podemos decir que tienen ciertas reglas, entre las cuales podemos decir que los phrasal verbs existen de dos formas, de forma separable y de forma inseparable. Esto significa que los phrasal verbs pueden utilizarse de forma unida o de forma separada por un objeto. Ambas formas, aunque vengan de manera separada o junta, tienen el mismo significado. Para ser más específicos, existen tres reglas. La regla de los intransitive phrasal verbs, transitive separable phrasal verbs, and transitive inseparable phrasal verbs. Empecemos con los primeros. Los intransitive phrasal verbs son verbos derivados de aquellos verbos que no pueden tener un objeto directo. ¿A qué me refiero con esto? Hablemos del verbo ir. Yo voy. Si yo digo yo voy, lo que tengo que mencionar inmediatamente después es un lugar, a dónde voy, o puedo decir cuándo voy. Pero el verbo voy, yo no le puedo agregar un objeto. Yo no puedo decir yo voy paleta, yo voy ella, yo voy comida. Después de yo voy no puedo utilizar un sustantivo, no puedo utilizar un objeto. Debería utilizar o un lugar, yo voy a la tienda, o un tiempo, yo voy mañana, pero no un objeto. Esto mismo ocurre con estos phrasal verbs en inglés. Verbos como go up no pueden tener un objeto en medio de go y up, por lo mismo que son intransitive verbs, verbos que no pueden tener un objeto directo inmediatamente después. Por otro lado, los transitive verbs son aquellos que sí pueden tener un objeto después. Por ejemplo, el verbo comer. Yo como, después puedo mencionar lo que como. Ese sería el objeto directo. Yo como pizza. Yo como hamburguesas. Lo mismo en inglés. I eat hamburgers. I eat pizza. Estos verbos, al igual que los phrasal verbs transitivos, van a poder separarse a la mitad por el objeto. Sin embargo, van a existir ciertos verbos transitivos los cuales no van a poder separarse, pues estos cambiarían su significado de lo que se quiere decir. Entre los phrasal verbs transitivos vamos a tener de los dos tipos, tanto separables como inseparables. Es por eso que les digo que es mucho cuestión de memoria recordar cuáles sí se pueden separar y cuáles no. Algunos de los que sí se pueden separar: call back, regresar la llamada; turn off, apagar;
take away, llevarse algo. Tú puedes utilizarlos tanto de forma unida como separada. Por ejemplo, call me back, regrésame la llamada. O turn the lights off, apaga las luces. Hay algunos otros, como ya les mencioné, que son inseparables. Por ejemplo, look after, que significa cuidar. Entre estos también hay algunos que tienen 3 palabras, phrasal verbs de 3 palabras. Por ejemplo, run out of, que significa cuando un recurso se termina. I ran out of money, se me terminó el dinero. My car ran out of gas, a mi auto se le terminó el combustible. Fill in for, que significa cubrir el lugar de alguien en alguna actividad. Estos phrasal verbs que tengan 3 palabras jamás se pueden separar. Eso los vuelve inseparables. Eso sería todo de mi parte. See you next class.